Ok, estamos en continuación de lo que es el Mirdash Rabbah de Erdut Pesikta, lo que es la apertura, lo que es la primera parte de la apertura, y vamos a ver la segunda parte también. El Mirdash explica el versículo que hemos ya citado, a través de justicia. Israel tendrá mérito para la salvación. Como alude el Mirdash, se entiende que las palabras de Dios, que yo hablaré con justicia. Esto significa que yo hablaré para ellos, por causa de la justicia que actuaré y yo haré la obra. Es por causa de esta justicia que Dios hará la diferencia entre su pueblo y las demás naciones, en la cual protesta contra ellos delante de la corte celestial, y Dios mismo mostrará la diferencia entre Israel y las naciones del mundo. Por lo tanto, dice el rabino Eliezer y Yohanan que difieren en este punto, que dice Ahar Amar, uno de los sabios dijeron, Batzit Daka, por lo que es por justicia o por caridad. Esto refiere a la justicia que hará Israel por su propio universo, y continúa diciendo por aceptando la Torah en Sinaí, que es la razón de la cual se celebra lo que es Shavuot, recibiendo a forma anual lo que es en preparación la Torah de Dios, porque no había aceptado su Torah, sino que si ellos no hubiesen aceptado, dice Dios, su Torah, hubiese regresado al mundo a su estado original, que era desolación y un estado de vacío. Como dice el rabino Juna, que comenta sobre esto en el nombre del rabino Aja, acerca del versículo: la tierra y todos sus habitantes se derritará, y yo firmemente he establecido sus pilares. Selah, dice el Salmo 75, verso 4. El mundo porque si no fuera así, el mundo hace tiempo hubiese sido derritido de sus fundamentos y de su lugar, y sin embargo, y la nación de Israel hubiese estado ya de pie en Sinaí y hubiese aceptado los mandamientos de Dios. Como dice, fue él que estableció el mundo sobre su fundación, ¿no? Y Dios responderá: Anojí, yo he establecido sus pilares. Significa Bishot, en mérito de la aceptancia de que Israel había aceptado a mí. Yo soy la aceptancia. Dios acepta a Israel sin condición, y por lo tanto ellos me aceptan a mí, por lo que es su obligación. En mérito de Israel, la aceptancia de Anojí, I am, yo soy, yo firmemente he establecido los pilares firmemente para siempre. Por eso aquellos que dicen, no, es que el pacto de Dios con Israel se ha desvanecido. No, mis amigos, Dios ha establecido su acuerdo con Israel, con su pueblo, para siempre. Y él ha firmemente establecido sus pilares para siempre. Y uno de los otros sabios habían dicho: pero tú, Israel, serás rescatado sobre la cuenta de la justicia que fue hecho para tu propio beneficio, para aceptar la Torah. Porque si no fuera por eso, yo hubiese aniquilado a ti del mundo. Dios te hubiese destruido a Israel. Pero por causa que aceptaste la Torah, por sus propios beneficios, por ese acto que ocurrió miles de años atrás y sigue en perpetuidad hasta el día de hoy, mientras que celebramos lo que es el recibimiento de la Torah, por ese mérito, Dios no te destruye del mundo. El Mirdash continúa, dice el rabino Yohanan en su exposición del verso del Salmo que comenzamos: Elohim, Eloheja, Anoji. El verso continúa: Dios, tu Dios, soy yo. El Salmo 50, verso 7. Es una explicación del verso, según el rabino Yohanan, que Dios está diciendo aquí: yo soy tu juez, yo soy tu protector, tu patrón, yo soy tu maestro. Vevish Lekosh, y si Vevish Kosh, Lakesh dice: Dios está diciendo, aunque yo soy tu patrón, tu maestro, ¿qué vas a usar para protegerte en el tiempo del juicio, que merecería ser castigado? Y aquí nos dice algo interesante, que se mantiene en este versículo: porque escucha mi pueblo y yo hablaré,
Porque si fracasa de escuchar, ignora mis mandamientos, entonces tendré que, a través del poder de mi atributo de justicia, Elohim, aunque yo soy tu perdón, y tengo que insistir de mitigar tu castigo, pero te castigaré. En verdad presenta ahora explicación por las palabras Dios, vuestro Dios soy yo. Y dice el rabino Shemen Bar Yochai, el famoso Shemen Bar Yochai enseñó que Dios está diciendo aquí en la actualidad, Dios, yo soy Dios de todo el mundo de habitantes, pero he designado mi nombre específicamente en conexión con mi pueblo Israel. Interesante. En Ani Nikra. Porque no son llamados, porque yo no soy llamado el Dios de las naciones. Es decir, claramente no dice Elohai Koiha Mot Ele, sino Elohai Israel, Dios de Israel. En esta cita vamos a encontrar numerosos citas de las Escrituras, como hallamos en Génesis capítulo 32, verso 20, en Josué capítulo 8, verso 20, capítulo 22 de Josué, verso 16 en adelante, el libro de Jueces, capítulo 4, verso 6, y otras formulaciones expresando la misma idea en muchas numerosas formas, el Dios de Israel. Cuando uno habla del Dios del mundo, estamos refiriéndose al Creador. Estamos hablando de ese mismo Creador que se conecta con el pueblo que Él escogió y lo llama el Dios de Israel. No el Dios de las naciones, no el Dios de América, no el Dios de Islam, no el Dios de los cristianos, no, Dios Elohai Israel. Y es aquí que esto es de gran importancia porque es Dios, vuestro Dios, yo soy, dice el Eterno. Aquí vemos algo interesante. Dios es nuestro maestro. Sin embargo, la exposición de esta verdad puede ser amarrado en la exposición anterior del primer video que habíamos hecho, donde dice Nishma, haremos y lo iremos. Es decir, llegarnos a un pueblo, su pueblo, y reciprocalmente Él es nuestro Dios. En otras palabras, cuando tú escojas al Dios de Israel, el Dios de Israel te llama a ti pueblo. Por eso la primera etapa para una persona ser judío es el escoger este Dios de Israel en su vida y marcarlo y recibir todos los mandamientos para hacerlo. Luego lo vas a entender y lo vas a poder cumplir. Pero tienes que tener esa intención inicial, todo lo que el Dios de Israel me manda hacer, esto lo voy a hacer. Y este es el primer paso inicial. Para cualquier persona que quiere ser parte del pueblo, tiene que hacerlo. Lo hizo Ordut. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y vamos a ver esto, que eso es lo que es la base de toda conversión de corazón. Muy bien. Interesante de este punto, porque su pueblo es el pueblo de Dios, es el maestro, es el creador. Esto habría de haber una iluminación y exposición en lo que es en Teshuvot Beit Halevi, acerca de la revelancia, la insignificancia de la declaración que haremos y entonces escucharemos. El Beit Levi señala que Israel en esta declaración acepta sobre sí mismo la obligación de observar todos los mandamientos de la Torá, aparte de conocer precisamente sus detalles. Esto levanta una gran dificultad. El Rambam dije que uno que asume una obligación financiera que es sin limitación, la obligación no es válida y no puede ser enforzado. Rambam Hilchot Mejirá 11:16. De igual manera, uno que toma y sigue lo que es la instrucción de una persona particular sin saber la instrucción, será una obligación que no toma en efecto, siendo esto es sin limitación. Entonces habría de aplicarse también en cuanto a Israel en su aceptancia de la Torá cuando dice Naaseh Vanishma, siendo que fue hecho ciegamente sin conocimiento, y por lo tanto la aceptancia sería, en otras palabras, no hubiese sido algo que puede amarrar a Israel.
Sin embargo, el Beis Levi responde a sus propias preguntas que ese argumento tiene una falla y observa que a través del Rambam asigna ninguna validez de una obligación sin límite y concluye y concede por seguro que la persona que está disponible a venderse a sí mismo a esclavitud, aunque no tiene conocimiento de que su maestro lo va a demandar de él, pero que dice que hay una diferencia entre los dos casos que es obvio. En el caso del Rambam, dice él, la persona no viene a la posesión de Ordo. En cuanto a su propio maestro, tiene que seguir la instrucción de Ordo. Y es por causa de este compromiso que ahora es legalmente obligatorio para honrarlo. Y cuando el compromiso es sin limitación, no se puede obligar, no se puede amarrar. Sin embargo, cuando uno se vende a sí mismo como esclavo, y no obedece por causa que ha asumido una obligación, es de un sentido legal y obligatorio de honrarlo, por causa de que ha transferido su propiedad de su cuerpo a Ordos y ya no es dueño de su propio cuerpo, sino es su maestro. En este caso, es la obligación de obedecer deriva de alguien más fundamental que una asunción de una obligación externa, principalmente tener que liberar a la persona de su propio ego o yo, de la autoridad de Ordo. La venta del cuerpo de uno claramente define la transacción y por lo tanto es legal, es una obligación, una atadura legal. Aquellos que ignoran los detalles de esto, de su maestro, demandará de él y no tiene el efecto de la validez de la transacción que envuelve su cuerpo. También aquí esto se tiene que ver con Israel en su aceptancia de la Torá. Cuando fue declarado Venaase Nishma, haremos y entonces oiremos, la intención fue que Dios habría de ser nuestro maestro y nosotros sus esclavos devotos. En aceptando los mandamientos, no solamente estamos asumiendo una obligación externa, sino estamos rindiéndonos como propiedad de sí mismo a Dios y por lo tanto venimos a ser posesión de Dios. Por lo tanto, a través de varios mitzvot, mandamientos, fueron conocidos en ese momento y mantiene para siempre ser cumplido. Por lo tanto, no hay nada nada más que los mandamientos de nuestro maestro, Dios, el Creador. Esto es lo que distingue a Israel de las demás naciones. Nuestra obligación es servir a Dios, difiere de ellos, y no en cuanto a los números de mandamientos, porque en sí la naturaleza de la obligación. Las 7 leyes de Noé son compulsorios sobre las personas que no son judíos, por causa que ceden su propiedad de sí mismo a Dios, pero por causa de una obligación externa que fueron impuestos divinamente sobre toda la humanidad. Esto también, para que sepa, a un nivel incluye a Israel, pero en contraste Israel tiene una obligación más profundo, más pesado, la obligación de observar los 613 mandamientos que derivan de la Torá y de tener que libremente librarse de sus derechos de autodeterminación, lo pone a ellos bajo la determinación, bajo el dominio de Dios. Y esto es lo que hace el judío diferente del no judío. El judío no tiene de verdad una opción de libertad. Nosotros los judíos meramente aceptamos la obligación de cumplir los mandamientos de Dios en vez de rendirnos nosotros mismos como esclavos a su cumplimiento. Nosotros obedecemos no porque no por causa que habíamos tomado esta obligación, pero por causa que Él es nuestro dueño, Él es nuestro maestro. Este concepto es expresado en la exposición del Melchita que sigue el versículo, que declara que Israel ha aceptado la Torá, según Éxodos capítulo 19, verso 5. Y será para mí lo más amado tesoro de todas las naciones. Y será para mí una posesión, dice en Éxodos 19. Emergido en la Torá, apegado a la Torá, es decir, todas las naciones, solo Israel, se reconoce como digno de ser poseído por Dios. Y esa posesión se logra
a través de la aceptancia de la Torá. Ahora entiende, no tiene nada que ver si tiene la chispa judía, si tiene esto judío, o porque corre en tu sangre lo que es la sangre judía. No, y se hicieron pueblo de Dios por simplemente apegarse a la Torá. Amigos, esta es la razón porque hay muchos que le dicen a ustedes: no, usted no puede leer la Torá, no, ustedes no pueden hacer esto, no, solamente las 6 o las 7 leyes de Noé. Porque ellos entienden claramente que una vez que usted se apega a la Torá y usted dice: no, las 7 no son suficientes para mí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted llega entonces a entrar en una nueva responsabilidad, en una nueva categoría, llamándose parte del pueblo de Israel, pueblo poseído por Dios, pueblo rendido a Dios. Esta declaración de Naaseh Vanishma trajo a Israel debajo de su maestro Dios, y llegamos a ser su pueblo, y Él nuestro Dios y nuestro maestro. Esto es la realidad de esta situación. Ahora, aquí no termina, porque el rabino Yohanan dice: yo soy, como dice aquí, Dios tuyo, Dios, yo soy. En referencia a esto dice el rabino Yudán, que habla en referencia a Moisés. El Santísimo, bendito sea Él, le dice a Moisés aquí: aunque yo te refiero a ti como un Elohim, es decir, un maestro, un Dios, un juez, sobre el faraón, Éxodo 7.1, porque en sí Dios le dijo a Moisés que él habría de ser un Dios para el faraón, Elohim. Dice: Eloheja Anoji, Ani al Gaveja. Sin embargo, yo soy Dios, tu Dios, maestro sobre ti. Seamos muy claros. Aunque Dios pone a Moisés sobre el faraón, que queda muy claro a todos, Dios es el Dios de Moisés, es el Dios del pueblo de Moisés. Y a través de la posesión, de esta gran posesión, quiero que sepas que la grandeza que trasciende a través de la grandeza tuya, estoy yo, porque yo soy tu grandeza. Y por lo tanto, no permito que tú alteres ni cambies ninguno de mis mandamientos, para que sepan que esto fue lo que sucedió cuando los gentiles en el primer siglo tomaron posesión, lo que se puede decir, tomaron por fuerza la fe hebrea, que seguían a Jesús como judío y como Mesías, y lo trastornaron y se apoderaron a la fuerza a esa fe, y de verdad, como resultado de los cambios, cambiaron la ley, hicieron de la ley que fue recibido por todo a través del Jesús del cristianismo, y lo cambiaron a una diferente religión. Algo muy parecido que lo que está pasando con un movimiento de recién que trataron y tratan de hacer de ese líder un Mesías. Y la frase aquí es interpretado en la siguiente manera: Maestro Moisés, Elohim, no te olvides que yo, Dios, Eloheja Anoji, yo soy tu maestro. Esto no ha de ser tomado livianamente, porque Dios sabe que Él es el Dios sobre todos nosotros. Es por eso que vemos más adelante que Moisés fue escondido por Dios, porque sabía que el pueblo tenía ya la inclinación de adorarlo, de sacarlo lo que estaba en su tumba y poner lo que se llama una foto bien grande en el medio de su existencia, y decir: vamos a adorar a Moisés, el siervo de Dios, y comenzaron a adorarlo. Y Dios dijo: no, porque detrás de ti están los romanos que van a hacer la misma cosa. Y la historia narra que los romanos vieron tan grande lo que es la ley de Moisés, que buscaban también el cuerpo de Moisés para venerarlo como si fuera un César. Interesante la inclinación humana. Y Dios tiene que tomar el cuerpo, desaparecerlo, para que no adoren lo que es el personaje de Moisés. Y nos dice, y vamos a ver adelante, que nos dice claramente que como Moisés no hubo ninguno
que el prototipo aún de cualquier profeta, cualquier líder del pueblo que habría de tomar lo que es la posición de la monarquía o liderazgo de todo Israel, tenía que ser al nivel de Moisés, por lo menos a que sean sus cualidades. Que queda muy claro que aún el Mesías sería incomparable a Moisés. Sería como el Moisés de su generación, pero no sería al mismo nivel. Moisés queda en la historia judía totalmente único y exclusivo. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, porque esta parte también explica otra frase. Los sordos sabios interpretaron el versículo en referencia a los jueces, como dice el versículo 2. El rabino Yohanan cita esta opinión en conclusión de la lección de la apertura de la Pesicta, que relacionando al Salmo 50, que habíamos visto en el libro de Ruth. Y esto es lo que dice él. En referencia a esto, dice, Dios está diciendo, aunque yo le he referido a ustedes como Elohim, como Dios, como juez, como maestro, Sheneemar, Elohim lo ha calado, como está declarado, y nos vas a poner en celo a tu Dios. Sin embargo, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy. Sabiendo que yo soy el que está sobre ustedes. Interesante, Dios hace del pueblo de Israel como si fuera dioses, Elohim. Y sin embargo, esto también leemos en el Salmo 82, que Dios se levanta delante de los dioses. Está hablando de eso, sobre la congregación de los judíos, de los Israel, de lo que es llamado Benei El-Yon, los hijos del Todopoderoso, el más grande. Y Dios dice, Él se levanta y si no juzgan justamente, Dios lo juzga a ellos, porque es el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el creador de toda la creación. Este es el Dios de Israel. Y es aquí que tenemos un Dios que es celoso, que no puede hacerle competencia al creador, al Dios de los dioses. Dios es un celoso Dios y por lo tanto no hay ningún ser humano que puede decir que Él es el creador, el Boreinu, que es lo que está ahora diciendo algunos en Jabal, allá en Israel, en esa locura que que un cierto hombre puede ser un creador, o el creador, en la esencia de la creación. Y sin embargo estamos repitiendo lo que es la herejía del primer siglo en estos movimientos hasídicos, lamentablemente que tengo que decirle. Y sin embargo leemos aquí en verdad claramente que Dios le ha dado honor a los jueces. Y es por eso que le ha llamado Elohim. Tienen un lugar de honor. Y dice claramente que ellos, el pueblo de Israel, se había burlado de ellos. Y hay de aquella generación que juzga a sus jueces. Es decir, que hay que respetarlo, pero que sean muy claros, no son Dios. Y Dios mismo tratará con ellos si llegan a tratar de hacer competencia al mismo nivel. Ahora vamos a ver en el próximo video lo que ocurre en los días de los jueces que estaban juzgando. Shalom, shalom.